Hola, buenas tardes. Renta. Vamos a manejar renta de grandes contribuyentes. Aquí lo voy a hacer de dos maneras. Primero, cómo está constituido eso de renta antes del COVID-19. Resulta que los grandes contribuyentes no son como los demás contribuyentes. Ellos liquidan su impuesto de renta y lo pagan y lo presentan con unos calendarios distintos. Verbi y Gracia, ¿cómo estaba antes de COVID-19? Una primera cuota debían pagarlo como un anticipo y era el 20% del impuesto a pagar del año anterior, o sea, del 2018. Esa era una primera cuota. La segunda cuota la pagaban junto con la presentación de la declaración de renta, que era tomar el saldo a pagar de esa 2019 que se estaba presentando, dividirlo entre dos, o sea, el 50%, presentar y pagar ese 50%. Y una tercera cuota que era el saldo restante respecto al impuesto a pagar del 2019. Eso era lo que era antes de que variaran las fechas. Ahora varió inclusive la manera de liquidar esto. ¿Cómo quedó para grandes contribuyentes? Primero, bueno, la primera cuota no alcanzó a tocarla el coronavirus. La segunda cuota sí va a variar. La segunda cuota va a liquidar un 45% del impuesto a pagar del año anterior. Solo liquida eso en un recibo de pago y lo paga en banco como segunda cuota. Ahorita hablamos en qué fecha. Y luego una tercera cuota que va a ser con la declaración de renta. Ahí en la tercera cuota va a ser el saldo porque ya ha dado dos anticipos, entonces solamente pagará el saldo. Aquí hay una serie de cosas que debemos tener presente para grandes contribuyentes. Por ejemplo, si la declaración del año anterior le dio saldo a favor, ¿tiene que pagar anticipos? La lógica es decir, no. Ok, yo estoy de acuerdo con la lógica. Resulta que nosotros, para eso, nosotros vamos a irnos a un concepto que lo vamos a ver al final, que sacó la DIAN, lo sacó en esta semana pasada, y da una serie de casos que hasta lo enredan a uno, pero ahí lo vamos a mostrar. Otra de las cosas que podemos preguntarnos es, bueno, si yo no quiero pagar segunda cuota ni tercera cuota, ya yo tengo mi declaración, la presento, y ahí sí la norma dijo, si usted presenta la declaración antes de la última fecha, o sea, como ya la tiene lista, preséntela. Pero ahí sí me va a tener que pagar como venía siendo antes, la mitad del impuesto y la otra mitad en la última cuota con recibo de pago. Esto con grandes contribuyentes hay que analizarlo bien. Ellos son valores muy grandes, pero para que lo tengan en cuenta. Ahora nos vamos para renta, los grandes contribuyentes en fecha. Aquí tenemos, para la segunda cuota, lo modificaron. La tenemos en pantalla. Hablábamos de esa segunda cuota que va a ser un recibo de pago en banco, usted lo hace, su cliente es grande contribuyente, lo liquida como ya vemos y lo presenta del 21 de abril al 5 de mayo. Depende de su último dígito del NIF, sin tener en cuenta el dígito de verificación, así lo dice la norma. Y la última cuota, con la declaración de renta, va a presentarla del 9 de junio hasta el 24 de junio. Ahí va a tener todas las fechas para renta grandes contribuyentes. Ahora nos vamos a lo que nos interesa a la mayoría, que son renta
de más contribuyentes, que no está clasificado como grandes contribuyentes. Antes del COVID-19, ¿qué teníamos nosotros hecho? Una presentación y pago del 50% y un segundo pago del 50%. Hasta ahí era antes de la emergencia del COVID-19. ¿Cómo quedó ahora la cuestión de declaración de renta? Una primera cuota que va a ser como un anticipo y se liquida el 50% del impuesto a pagar, no impuesto neto de renta, eso es arribita, es ya el último renglón cuando usted le dice saldo a pagar. Ese del año anterior usted toma el 50% y es lo que va a pagar como anticipo. Ahorita vemos en qué fecha. Acuérdense que la habían corrido una semana, ahora es otra fecha. Y una segunda cuota y presentación del restante valor. O sea, lo que me dio a pagar la declaración menos el anticipo que hice. Vamos a ver las fechas. ¿Cómo quedó la primera cuota, que es el 50% del impuesto del año anterior? Para todos los contribuyentes, aquí tenemos los plazos. Desde el 21 de abril hasta el 19 de mayo. Depende de sus dos últimos dígitos del NIP. Vamos a hacer, mientras los que están copiando, que veo algunos que están copiando, mientras copian, vamos a hacer un ejercicio para que quede sentado esto. Si yo tengo hoy en mi NIP, que es 810.458.020-5, ¿cuándo me tocaría presentarlo? Si yo tomo el 20, me voy arriba y busco de tal a tal, busco el 20, ya me tocaría el 13 de mayo. Estamos de acuerdo todos en que este es la fecha de este contribuyente y debe coger, vuelvo y repito, la declaración del año anterior, sacarle el 50%, hacer un recibo de pago y en esta fecha pagar. Eso es lo que debe hacer ahora el contribuyente normal del formulario 110. Esto es correcto, la manera de liquidarlo. Ahora nos vamos a lo que es la presentación y el saldo a pagar. ¿En qué fecha vamos a ya finiquitar la declaración, llevarla a al banco y pagarle el restante, pues, lo normal? Desde el 1 de junio hasta el 1 de julio, dependiendo en qué está su NIP. Vamos a tomar el NIP de este contribuyente. 05. Y tocaría el 1 de julio. Esto está malo. Es un error hacer esto. Vuelvo y repito, lo hago no es por maldad, es porque a veces no damos las instrucciones bien y recalcamos a nuestro equipo y a veces nos hacen meter unos goles grandes. En realidad, ¿qué es lo correcto? Que yo tome 20 y 20 cuando debo pagar y presentar la declaración el 21. O sea que si yo me dejo llevar por el error, por la rapidez, voy a presentar una declaración de manera extemporánea. Y lo peor de eso es que no me voy a dar cuenta, porque yo estoy, digamos que, creído que la fecha es la última, porque lo calculé mal. Resulta que cuando me llegue a mí a la oficina o al contribuyente, mire, es que su declaración del 2019 estuvo extemporánea y usted no liquidó la sanción. ¿Cómo? Si se presentó a tiempo y el contador, resulta que pasó esto. Tomaron el dígito de verificación en vez de tomar sin el dígito de verificación. Vuelvo y repito que a veces esto sucede y hasta el más versado se nos va la liebre, pero bueno, esto es lo correcto.
solo tomar los 2 últimos dígitos. Feliz tarde para todos. Gracias, igual para ustedes. Gracias, Iván. Chao, Maris. Chao. Gracias, chao. Chao.